Ahora vamos a tratar el tema de las políticas de almacenamiento. Bueno, los ordenadores todos sabemos que trabajan con datos que están almacenados en forma de ficheros, ¿no? Este almacenamiento y el acceso a los ficheros debe ser seguro y debe de cumplir pues, con los objetivos de seguridad, ¿no? Como ya conocemos, son la confidencialidad, es decir, que nadie puede acceder a los datos que si no tiene autorización, la integridad, es decir, que no se puedan modificar esos datos sin permiso tampoco, y la disponibilidad, es que esos datos estén disponibles cuando se requieran, ¿no? Para cumplir con todos estos requisitos de seguridad, ya sabemos que el responsable es el administrador del sistema informático y, por tanto, debe establecer unas políticas de almacenamiento. Nuestras políticas de almacenamiento estarán basadas pues, en la ubicación, que es donde se van a encontrar, donde se van a almacenar los datos, el tipo de soporte de almacenamiento que se va a utilizar, la redundancia, es decir, qué solución vamos a utilizar ante la posibilidad de que una unidad de almacenamiento falle, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en ese momento, en esa situación? La alta disponibilidad, es de cómo disponer de los datos remotos pues, ante una pérdida de conexión, ¿no? Entonces, todo eso, ese tipo de elementos hay que tener en cuenta pues, a la hora de establecer pues eso, una política de almacenamiento, ¿no? También hay que tener en cuenta que las empresas, por otro lado, deben disponer de una política de clasificación de la información, donde se clasifique toda la información que maneja la empresa, ¿no? Aparte de esta política, pues hay que elaborar una normativa para el tratamiento de la información crítica y sensible, porque sabemos que podemos tener información que sea muy sensible, ya sea para el bien de la empresa y crítica, pero también información que la ley nos obliga a proteger, ¿no? Entonces, ahí debemos indicar pues cuándo debe ir cifrada esa información, cuándo se ha de controlar el acceso a la información que estamos manejando y otras medidas de seguridad a llevar a cabo, pues por ejemplo, las copias de seguridad o cómo destruir esa información, que también es muy importante. Bueno, en cuanto a la ubicación de los dispositivos de almacenamiento, hay que tener en cuenta que en entornos empresariales suele utilizarse un almacenamiento centralizado. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la gestión de las copias de seguridad. Entonces, podemos elegir entre diferentes tipos de almacenamiento. Por un lado está el almacenamiento local, donde la información que generan los equipos se almacenan en los dispositivos de memoria secundaria del propio equipo, ¿no? Ya sean los discos duros, las unidades SSD, almacenamiento en móviles, tablets, etcétera, ¿no? Esta información, una vez que está generada y está guardada dentro del propio equipo, podrá ser enviada a otros dispositivos para ser almacenada de una manera más centralizada, ¿no? Y facilitar sobre todo pues, las copias de seguridad. Cuando utilizamos almacenamiento local, pues debemos establecer una serie de normas, ¿no? Esa serie de normas que tienen que aplicar los empleados, pues son, por ejemplo, qué se puede almacenar en los equipos locales, ¿no? Si vamos a permitir almacenar archivos personales, fotografías, documentos con derecho de autor, no sé, cualquier tipo de esos documentos, debemos de tener claro si se puede dejar almacenar o no en los equipos locales, ¿no? Luego, dónde guardar la información dentro del árbol directorio del equipo, ¿no? Con el fin de que podamos migrar esa información a otros servidores a la hora de sacarla de allí, pues vayamos directamente a los directorios o carpetas en las que se está guardando la información y poder extraerla de allí y llevarla a otro sitio. Luego, el tiempo de conservación de la información en los discos locales, ¿no? Para evitar el problema de espacio. Vale, nosotros vamos a dejar que los usuarios guarden información en los discos locales, pero también tendremos que decir, podéis tenerla cierto tiempo porque podemos llenar el espacio del disco y quedarnos sin espacio para trabajar, ¿no? Luego, la permanencia de la información en los discos locales una vez transferida a los servidores, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros vamos a tener la información en el disco local, la podemos transferir a un servidor para realizar de manera centralizada las copias de seguridad, como ya hemos comentado, para guardarla en el servidor y ocuparnos de la seguridad de los datos, ¿no? Y pues también, y ahí se puede modificar por parte de otro usuario. Entonces, no sería bueno que un usuario en su equipo local tuviese la información, la modificase otro usuario en el servidor y tuviésemos los ficheros duplicados y, y se estuviesen manejando de maneras distintas, ¿no? Entonces, habría que establecer un periodo de tiempo para mantener la información y luego que se borrase el disco duro del equipo. Y por otro lado, el cifrado de información. El empleado pues, debe conocer cuándo y cómo utilizar el cifrado de documentación, ¿no? Según la política de uso de técnicas criptográficas, pues habría que encriptar la información de vez en cuando y también la información que fuese más sensible, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta medida pues, es muy útil en caso de fuga de información o un acceso no autorizado. Si utilizamos dispositivos extraíbles que se conectan directamente a los equipos y van a permitir almacenar información extra,
¿vale? Esta nos va a facilitar que no se ocupe espacio en el sistema de almacenamiento local, ¿no? Por ejemplo, la cinta magnética, los discos duros externos, los pendrives y los DVD. Pues también ahí tenemos que establecer una serie de normas de almacenamiento en los dispositivos extraíbles, ¿no? Por ejemplo, llevar un registro de dispositivos autorizados, qué se puede utilizar, ¿no? Y en qué condiciones o en qué casos se permite el uso de un dispositivo extraíble. Podríamos permitir, por ejemplo, utilizar DVDs para copiar históricos de correos electrónicos o cualquier cosa así, ¿no? O hacer copias de seguridad muy concretas pues, del trabajo del día a día, ¿no? También definir cómo se accede y si la información debe ir cifrada, ¿no? Si se puede, si todo lo que se vaya a guardar en un disco duro externo, por ejemplo, debe ir cifrado. ¿Por qué? Porque el disco duro me lo puedo llevar y lo puedo perder, ¿no? Entonces, a lo mejor debería ir cifrada toda la información. También establecer las configuraciones de seguridad necesarias para poder utilizarlos. Por otro lado, pues concienciar al usuario de la importancia de la protección del dispositivo, ¿no? Y de los datos que contiene. Pierde un dispositivo, un pendrive, por ejemplo, con un proyecto importante de la empresa, pues alguien se lo podría encontrar y hacer uso de él, ¿no? Luego, pues mantener un registro de dispositivos que hay, detallando, pues eso, los privilegios de acceso asignado a cada usuario que lo necesite. Puede ser que tengamos unos dispositivos donde haya información pues sobre proyectos, como ya hemos comentado, y pues hay algunos usuarios que sí van a poder utilizar esos dispositivos y otros no, ¿no? Porque no tienen por qué utilizarlos. Luego, pues, aplicar medidas técnicas para garantizar un almacenamiento seguro de la información, ¿no? Pues también las podemos aplicar tanto en el dispositivo extraíble como sobre los dispositivos a los que se conecta, ¿no? O sobre los documentos, pues como el cifrado de la información, un control de acceso, desactivar las opciones de arranque de los equipos para evitar que metan un dispositivo externo y haya algún sistema de autoarranque que pueda hacer daño a los equipos, acceso por contraseña, ya sea a los dispositivos que se conectan como a los equipos a los que se conecta el dispositivo, ¿no? Bueno, todo ese tipo de normas pues habría que establecerla pues si utilizamos dispositivos extraíbles. Si decidimos pues utilizar almacenamiento en la red y en los servidores de almacenamiento en red, pues van a permitirnos almacenar en un lugar común pues toda la información, ¿no? Para así ser compartida y facilitando pues la realización de copia de seguridad, porque ahora ya se va a realizar la copia de seguridad en un único sitio, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener en cuenta ya diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, realizar un inventario de los servidores de almacenamiento, ¿no? Poniendo en conocimiento de los empleados, pues cuáles son los servidores de almacenamiento disponibles que hay en la red, ¿no? Y la información que se va a compartir en esos servidores, ¿no? Y qué datos deben ser almacenados en los mismos y la responsabilidad que conlleva eso, ¿no? El tipo de datos que se va a almacenar, el manejo de esa información, ¿no? También establecer los criterios de almacenamiento, pues elaborando una normativa pues, que establezca qué información debe o no debe almacenarse. Pues está claro que no vamos a poder utilizar los servidores corporativos para almacenar información personal, ¿no? También hay que indicar qué personas tienen acceso a la información y si son encargadas de su actualización, pues en el caso de necesidad de modificar y cuándo es necesario eliminar la información porque se quede obsoleta, ¿no? También hay que establecer unas reglas de acceso que permitan llevar un control de quién tiene acceso y a qué directorios o sistemas de almacenamiento. También establecer unas políticas de copias de seguridad, eso es muy importante. Y el almacenamiento clasificado, es decir, se crearán directorios según la política de clasificación de la información, ¿no? Para que ya todos los usuarios almacenen la documentación donde vaya correspondiendo, ¿no? También se asignarán permisos de acceso pertinentes según el perfil del empleado, ¿no? Habrá empleados que puedan acceder a una información y otros empleados que no pueden acceder a esa información, ¿no? Luego el cifrado de la información crítica según la política de clasificación de la información, si se va a cifrar o no se va a cifrar, cómo se va a cifrar, y la auditoría de servidores, es decir, cada cierto tiempo pues habrá que revisar el estado de los servidores, ¿no? El uso, la capacidad, los registros, la estadística de uso para llevar un control del uso que se está haciendo de los mismos. Y bueno, si decidimos pues almacenarlo en la nube, pues, la primero que habrá que preguntarse es si se hace uso de servidores remotos destinados al almacenamiento de parte o de toda la información de la organización. ¿Vale? También, además, pues nos van a permitir contratar otros servicios añadidos, pues como los backups, ¿no? Las copias de seguridad, alojamiento de sitios web o tiendas virtuales, ¿no? Entonces aquí a tener en cuenta, entre los puntos a tener en cuenta, pues tendríamos que debe decidir si está permitido el uso de servicio de almacenamiento en la nube pública. Es decir, nosotros podemos decirle al usuario, oye, no se puede hacer uso de la nube, de dispositivos en la nube, no sea, perdón, de servicio de almacenamiento en la nube, ¿no? No se puede sacar información de la empresa, ¿no? Y colocarlo en estos repositorios. Luego, elaborar y difundir una lista de los servicios de almacenamiento en la nube que están permitidos y los que no están permitidos, ¿no? De esta forma vamos a evitar el uso de servicios de almacenamiento que no se consideren seguros.
Luego establecer una política de borrado de la información que se aplicará a eliminar la información almacenada en la nube. Es decir, cuando vamos a borrar, pero borramos de esta manera, ¿no? Hay que establecer esa política de cada cierto tiempo también si queremos borrar cosas y demás, ¿no? También tenemos que dar a conocer qué tipo de información puede almacenarse en la nube y cuál no, y en qué casos pues habrá que almacenarse cifrada, ¿no? La política de clasificación de información en la que, como ya hemos visto, va a incluir este tipo de información, ¿no? De datos. Luego se valorarán las reglas y los inconvenientes de realizar copias de seguridad en la nube. ¿Por qué? Porque las ventajas, pues vale, sí, tenemos la copia de seguridad fuera de la empresa, pero puede ser un inconveniente porque hacer una copia de seguridad en la nube puede ser muy lento, tanto para subir la copia como para bajarla cuando sea necesario, ¿no? Luego debemos asegurarnos de si se cumplen los criterios de seguridad específicos que precisa la información que vamos a almacenar en la nube. Tenemos que tener una garantía de la confidencialidad y de la disponibilidad de información, de las copias de seguridad, etcétera, ¿no? Y también ver las necesidades legales si se trata de datos personales. Podemos tener información en la nube que a lo mejor, esa nube, la empresa que gestiona esa información, nos va a guardar esa información, puede estar en un país que en la normativa de seguridad específica no sea la que se establece aquí en España, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues leer y comprender la política de seguridad del proveedor y de servicios para asegurar que se cumplen todas las necesidades que tenemos, ¿no? Bueno, con esto hemos visto pues lo que lo que son las políticas de seguridad y también hemos visto pues la ubicación de los datos, ¿no?